Cuando fui niño, mis papás me dejaron varias heridas emocionales que yo he tratado de olvidar. Pero algo raro me pasa con mis padres hoy, que ellos ya están grandes y son abuelitos. Por cualquier detalle, de la nada nos exaltamos, surge como una chispa y explotamos en cuestión de segundos. Creo que las heridas que creíamos en el pasado siguen abiertas también en el presente. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema Detén el daño de las heridas. Recuerda, las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos detener el daño que desde nuestra infancia nos han hecho las heridas de rechazo, de abandono, de traición, humillación o injusticia. Para sacar el máximo provecho de este video, te recomiendo veas dentro de mi canal de YouTube los videos que van del número 122 al 127. Paso 1 para detener el daño de las heridas. Aceptar las heridas que hay en nuestra vida. Es muy fácil hacer como que nada pasó en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud, que nuestra vida fue muy ordinaria, nada realmente grave. Tuve casa, tuve comida, ropa, fui a la escuela y tuve amigos. Nadie me violó, ni me secuestraron, mi cuerpo está completo y mis padres estaban en casa de forma regular. Pero si abrimos un poco la mente, nos damos cuenta que las críticas, las comparaciones, el que a mí no me abrazaban ni me dijeran palabras bonitas, sino que me pusieron un apodo muy feo y se burlaban de mis debilidades, se reían de mi peso, de mi baja estatura, del color oscuro de mi piel. En mi cumpleaños nadie festejaba. Yo percibía a mis papás emocional y físicamente alejados de mi persona y entre ellos se la pasaban peleando a cada rato. A veces se amenazaban con irse de la casa y que el volumen de las discusiones yo veía cómo iba subiendo al paso de los años. Inclusive, cuando se descubrió la infidelidad y mi papá llegaba borracho, rompía platos, tazas, amenazaba con que iba a golpear a mi mamá si no se callaba. Todo eso fue dejando heridas en nuestra vida interior. La traición, la injusticia, la humillación marcaron mi vida. Nada ganamos con negar lo que emocionalmente sufrimos cuando fuimos pequeños y dependientes de nuestros padres. Si no lo aceptamos, esas heridas emocionales seguirán ahí, viviendo su proceso de descomposición. Y lo más triste es que esa materia putrefacta irá contaminando nuestro presente, la relación conyugal y el vínculo con nuestros hijos. Tampoco se trata de juzgar la persona de nuestros padres. Papá, no te juzgo. Mamá, no te juzgo, pero necesito aceptar que hubo palabras, actitudes, conductas y omisiones que me lastimaron. No te juzgo como persona, pero tampoco taparé el sol con un dedo. Hubo errores y eso me hizo daño. Si nosotros queremos detener el daño de las heridas, necesitamos aceptarlas, que las vivimos en nuestra vida, en la infancia. Si ocultamos la verdad, el pasado seguirá gobernando nuestro presente. Paso 2 para detener el daño de las heridas. Ubicar las palabras
actitudes, acciones u omisiones que lastiman. La generalización es una gran tentación, porque así como algunas personas tienden a negar, ocultar, minimizar lo sufrido, algunas otras personas tienden a sobredimensionar y generalizar que en su vida todo fue horrible, fue un desastre y por eso mi vida se echó a perder por completo. Calma. Es mejor fomentar el pensamiento concreto, ir de lo general a lo particular. Todo en mi papá me hizo daño. Mejor decir que su problema con el alcoholismo me lastimó. Llegaba de madrugada, sus gritos me despertaban, eran horribles, y que se pusiera a ofender a mi mamá para luego terminar golpeándola, me destrozaba el alma. Y yo no podía hacer nada, estaba muy pequeño. Entonces lo concreto es que el alcoholismo, la violencia física y verbal fue lo que lastimó a mi familia y en particular a mi persona. Lamento que mi padre haya caído en esas actitudes, conductas y palabras que lastimaban, pero al ser concreto se abre una ventana de oportunidad. ¿Es verdad que mi papá se equivocó? Fue poco inteligente con su manera de proceder, le faltó autocontrol. Mi padre fue inmaduro, pero reconozco que lo que estuvo mal fue una parte de mi padre. No todo en él estaba mal, porque mi padre también tuvo muchas cosas positivas. Inclusive nos ayudó a vivir, a crecer, a desarrollarnos. Para detener el daño de las heridas del pasado, necesitamos llegar a lo concreto. Haz una lista de todo lo que te hacía daño y trata de ponerle las palabras concretas que expresan el concepto clave de lo que viviste. De esa forma, vamos a dar pasos firmes para sanar. Yo a ti, papá, te amo porque me diste la vida, fuiste un buen proveedor, me enseñaste a estudiar primero y a trabajar después. Gracias a ti, papá, aprendí a ganarme la vida. Pero quiero hablar también de lo que me hizo daño. De ti me molestó tu problema de alcoholismo, que perdieras el control fácilmente, que fueras violento con palabras, con actitudes, con acciones, en particular en contra de mi mamá. El pasado es nuestro punto de partida, pero si miramos de frente a lo que nos hizo daño y le ponemos las palabras concretas, el pasado va perdiendo su poder. El pasado nos aplasta cuando dejamos volando en el anonimato de las emociones complejas y confusas la experiencia. Mejor llamemos a las cosas por su nombre. Paso 3 para detener el daño de las heridas. Identificar si el trato sigue vigente. Cuando éramos pequeños, nuestra capacidad de argumentar era muy débil. Cuando éramos dependientes al 100% de nuestros padres, el hecho de cuestionar o contrariarlos nos exponía a un riesgo emocional muy alto y quedarse callados era la forma más sencilla de comportarse ante los excesos o las carencias de nuestros padres. Cuando éramos niños, terminamos por adaptarnos a lo que había. Nos conformamos al estilo de nuestros padres porque discrepar de manera total o parcial nos arrojaría fuera de su aceptación y cariño, y eso era más caro que sujetarnos a su estilo. Un estilo quizá malo, erróneo, injusto, pero eso era lo que había. Hoy, que ya somos adultos, podemos cuidarnos un poco más, argumentar, defender, liberarnos de aquello que nos lastima. Por eso, la tarea más pertinente el día de hoy
es identificar si el trato que antes te daban sigue vigente. Recuerdo que mis papás, decía una señora, trabajaban para sacar adelante a la familia. Éramos 4 hijas y la más pequeña tenía una discapacidad. El dinero nunca alcanzaba y los tiempos libres eran para atender a mi hermanita con discapacidad. Me siento mal de decir esto, pero yo en mi interior, decía la señora, deseaba estar igual de enferma que mi hermanita, porque de esa manera yo hubiera obtenido de mis padres la atención, el tiempo y el cariño que yo anhelaba. Comprendo que mis padres le tenían que dar prioridad porque ella estaba enferma e inclusive tristemente murió por un problema en el corazón a los 14 años de edad. Pero luego de su muerte, el trato siguió siendo el mismo. Yo me sentía abandonada porque mis padres vivían para trabajar. Cuando estaban en casa, se la pasaban llenos de tareas domésticas, sacando trabajo pendiente de la oficina o a veces viviendo eventos sociales religiosos de adultos. Pero para nosotros, como hijas, no había tiempo. Yo me llegaba a preguntar sobre las razones del rechazo. ¿Por qué no quieren estar conmigo? ¿Por qué con nosotras no pueden estar?, se preguntaba, y nunca obtuvo respuestas. Los años pasaron, tuvo novio, se casó, tuvieron hijos y ve que sus padres ahora están enamorados de los nietos, que les dedican tiempo, juegan, pasean, ríen, cocinan, les leen cuentos, pasan horas con los juegos de mesa y por una parte me llena de alegría ver que aman a mis hijos, pero mi corazón sigue triste porque mi herida de rechazo y abandono sigue viva. Yo necesito sentir su cariño, que haya tiempo para nosotros como padre e hija. Quiero sentirme plenamente su hija. Quiero sentirme amada. Mi esposo me dice, narraba la señora, pero si yo te amo con todo mi corazón, perdónalos ya, suéltalos, deja libres a tus padres. Me parece sensato lo que dices, pero mi dolor emocional no para. Me sigue doliendo que cuando estamos juntos, me siguen tratando igual que cuando éramos niñas. Mis papás no han cambiado. La relación no ha cambiado. Tenemos 3 décadas más de edad, pero el trato sigue vigente. Me tratan igual que antes y eso me sigue lastimando. Paso 4 para detener el daño de las heridas. Elijo vivir con madurez. Si yo sigo esperando que los demás cambien para yo sentirme bien, entonces estoy siendo 2 veces dependiente. De pequeños, dependíamos de lo que nuestros padres nos dieran. Pero hoy que somos adultos, tú y yo, podemos dar el paso a ser personas independientes. Claro, es un proceso, pero necesitamos de dar un paso adelante. El paso clave es elegir vivir con madurez. Acepto que mis padres me dieron lo que ellos tenían en medio de sus limitaciones y carencias personales. No los juzgo, no los ataco. Estoy hablando de conductas que fueron inmaduras en el pasado y hoy elijo vivir con mayor inteligencia el presente. En esta época, debemos reconocerlo, nosotros tenemos muchas más oportunidades que nuestros padres. Hoy tenemos recursos formativos al alcance de la mano y basta con darle play al video para aprender nuevos conceptos. Pero ojo, los recursos, los medios,
Ahí están disponibles, pero cada uno tiene que elegir por sí mismo el querer vivir con mayor madurez. El proceso tiene su lógica. Paso 1, aceptar que tengo heridas. Paso 2, identificar con claridad qué es lo que me lastimó, llamándole por su nombre. Paso 3, saber si la herida quedó en el pasado o sigue viva por la manera en cómo nos tratamos. El paso 4 es elegir vivir con madurez, y eso significa que buscaremos dos grandes cosas. A lo negativo, a lo que nos lastima, le vamos a bajar, y a lo positivo, a lo que nos ayuda a vivir mejor, le vamos a subir. A lo negativo, bajarle, y mejor aún, erradicarlo. Bajarle al rechazo, a la crítica, a las burlas, a las ofensas, a los apodos denigrantes, bajarle al distanciamiento, a la frialdad, a la indiferencia, erradicar por completo la violencia, sacar de nuestras vidas el alcoholismo, la drogadicción, acabar con las mentiras, con la pornografía, con la infidelidad. A lo positivo hay que subirle, convertirlo en una nueva normalidad. Subirle a las palabras agradables, aumentar la ternura, el cariño, fomentar el contacto físico de los abrazos, besos, caricias, fomentar que los compromisos se cumplen y la fidelidad se vive por convicción propia. Habiendo vivido en medio de las carencias y de los excesos que nos lastimaron, para detener el daño de las heridas del pasado, necesitamos nosotros elegir vivir hoy con madurez y declarar como obsoletos esos patrones de conducta del pasado que no nos ayudaron a llevarnos mejor ni a sentirnos amados. Paso 5 para detener el daño de las heridas. Me acepto, me respeto y me amo. Estamos construyendo una nueva identidad personal. En el pasado, yo vivía esperando que mis padres me hicieran sentir amado, querido y protegido, y no lo recibí. Ellos no pudieron dármelo, no los juzgo. Más bien les agradezco que me dieron el don de la vida, y hoy que soy adulto, me hago cargo de mi existencia. Decido iniciar un nuevo camino a la libertad personal. Yo decido aceptarme a mí mismo con mis fortalezas y mis debilidades. Yo elijo respetarme y por eso cuido mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Yo me amo y busco lo mejor para mi persona a través de la formación, del deporte, de mi alimentación, de descansar, de mi trabajo, de cuidar las personas con quienes elijo rodearme, de la manera en que ejerzo el gasto y el ahorro que voy generando para darme un futuro estable en la vejez. Si en el pasado fui vulnerable porque yo era un niño dependiente de mis padres, hoy que soy adulto, decido hacerme cargo de mi propia persona y tratarme con inteligencia y madurez. Ya no viviré fomentando ese pensamiento mágico de que algo externo vendrá de fuera para salvarme y resolver todos mis problemas y mis carencias. Yo me acepto, me respeto y me amo. Elijo cambiar la manera en que me trato a mí mismo. Decido transformar mi identidad para dar a luz una nueva versión. Dado que soy capaz de aceptar, respetar y amar a otras personas, elijo aceptarme, respetarme y amarme como expresión de la nueva normalidad que quiero vivir. Paso 6 para detener el daño de las heridas.
propongo una nueva forma de relacionarnos. El que ha decidido cambiar soy yo. Los demás estarán viviendo su propio proceso. Mi conciencia aumentó sobre el valor que tienen las palabras, las actitudes, las conductas y las omisiones en una relación de familia, pero lo más probable es que las demás personas van a seguir viviendo en el mismo nivel de conciencia que antes, van a vivir dentro de su viejo hábito. Las demás personas no saben lo que tú y yo estamos viviendo en nuestro interior y sería un error juzgarlos de manera negativa por el hecho de que no acompañan nuestro proceso ni siquiera nuestro ritmo. Cada persona tiene su propio nivel de conciencia y si yo he logrado avanzar, debo darle gracias a Dios por todo lo vivido y ser paciente con las demás personas. Yo soy portador de un gran regalo que he pedido, lo he buscado, lo he perseguido y quizá las demás personas andan en otros temas, otras cosas, viven como distraídos o tal vez apáticos para trabajar en su propia persona. El camino es proponerle a los demás una nueva forma de relacionarnos y para ello tenemos que hablar, convivir con madurez, afrontar con inteligencia los problemas. Se trata de presentarnos con los demás a la luz de la nueva identidad. Acepto a los demás, los respeto y los amo donde están. Así como me amo a mí mismo, me acepto y me respeto. Se trata de proponerles una forma de tratarnos, de llevarnos desde la madurez, para la cual quizá ellos no estén preparados y más bien estén acostumbrados a manejarse por las antiguas formas de ser. Nuestra tarea es acercarles recursos de libros, videos, películas que les ayuden a reflexionar y anhelar una nueva manera madura de relacionarnos. No te desesperes. Te toca ser constante en tus maneras asertivas de comunicarte. Esto es un proceso y lleva su tiempo. Por eso el amor es una decisión y no una emoción. Las decisiones son estables y las emociones son muy variables. Entonces, perseveremos en proponerle a los demás una nueva manera de relacionarnos por la manera en que nosotros ya los estamos tratando con madurez, que ellos descubran que nuestra propuesta está en una nueva etapa. Paso 7 para detener el daño de las heridas. Confío en que todos podemos mejorar. Hay personas muy contentas con su proceso de crecimiento personal, pero cuando ven a los demás atascados en sus esquemas mentales de ayer, atrapados en sus creencias limitantes, se desesperan y se les presentan dos opciones. Uno, creer que los demás son torpes y nunca van a cambiar. Dos, creer que como no van a cambiar, mejor yo me retiro, los abandono, me alejo de ellos para yo vivir feliz por mi parte. Que cada quien haga con su vida lo que quiera. Nosotros, un servidor, Armando Duarte, dentro de la Fundación Familias Fuertes, creemos en el ser humano y en su capacidad para cambiar a una vida más positiva y para ello debemos aceptar que el común de las personas partimos de la debilidad y que para caminar a la fortaleza necesitamos tener recursos a la mano, pero conscientes de que esto es un proceso y que va a llevar tiempo. Sí es posible sanar las heridas con nuestros hermanos, nuestros padres, tíos y abuelitos. Esta es una voz de esperanza de que sí es posible construir una familia fuerte.
Sí es posible sanar nuestras heridas personales y construir un amor para toda la vida al lado de nuestra esposa, de tu esposo. Esta es una voz de esperanza, de que todos podemos construir un matrimonio fuerte. Al confiar en el potencial que todo ser humano tiene para crecer y dar su mejor versión, nos estamos anticipando y evitamos generarles la herida de rechazo y abandono. Rechazo, porque si yo me siento muy fuerte y muy capaz y a ellos los veo como débiles y torpes, los estoy rechazando. La herida de abandono, porque al fastidiarme por su forma de comportarse, entonces yo me puedo alejar, me retiro y los abandonaría.